Amigos programadores, por aquí Luis Quintero, esta vez codificando puestos de la rifa. Así debe quedar y esta pantalla es la que vamos a trabajar. ¿A qué le llamamos puestos? Los puestos son, si vamos a trabajar una rifa de 1000 números, o sea 999 números, cada uno es un puesto, que a medida de que un usuario elige un número, pues entonces se va consumiendo ese puesto, y lo ideal es no vender dos veces el mismo número a un cliente o a diferentes clientes. Aunque ya se utilice un puesto es suficiente. Empezamos. En el capítulo anterior vimos que trabajamos con las secciones. Ya en este momento las estamos usando. Verificamos si la sección está vacía para que nos retorne otra vez al login. Todo esto lo estamos colocando en el load. Recuerden, siempre hay que trabajar con diferente un postback. Pueden hacer ustedes allá la prueba cuando sea con postback. Se dará cuenta que le borra mucha información de las variables y información de los campos. Para eso intersectamos eso. Creamos los comentarios. Vamos a codificar el botón de buscar. Lo pueden ver. Creamos el código y creamos el usuario. En este caso soy administrador. Ahí aparece. Vamos a puestos. Es lo que vamos a codificar: el botón buscar, el agregar cliente y el eliminar números. Estamos en el botón buscar. El botón buscar es el encargado de que verifique que los números no sean vendidos. Cuando no lo encuentra vendido, entonces lo va enviando en una lista. Creamos unas variables que son las que vamos a utilizar. Estas variables son enteros. Son los que le vamos a pasar los ID de cada una de las tablas. Declaramos una variable datetime para poder trabajar, bien sea con fecha o bien sea con las horas. ¿Por qué es importante tener una variable de horas? Porque ¿qué tiene que ver con los puestos? Las horas son importantes porque en el momento en que se venda un número de estos o un puesto, necesita codificar la hora exacta en que se vendió. Con eso, si es una empresa, se puede evitar fraudes de que haya números que se puedan meter a la base de datos después de que ya haya jugado ahí la rifa con cualquiera de las 5 o 6 loterías que se está trabajando. Se está evitando que se meta un número después para evitar el fraude. Pues para eso utilizamos esa variable de horas.
Aquí empezamos a utilizar el método extraer, el que creamos en el capítulo anterior. Le asignamos un SQL con un solo campo y después colocamos en el campo, colocamos en el final el campo que es el que nos va a devolver la información que estamos buscando, que en este caso es el ID, y lo transformamos a un entero de 32 para saber, ahí en este momento sabemos cuál es la rifa que está activa, cuál es el ID de esa rifa, que como vamos a crear los puestos, entonces la información que vamos a grabar debe tener cuál puesto está vendido y de qué rifa pertenece, porque en este programa va a manejar muchas rifas, y entonces se van a repetir puestos, sí, pero pues serán para diferentes rifas. Cogemos las validaciones que en el capítulo anterior estuvimos explicando, el Suite Alert, y empezamos a ir cambiando solamente información, los botones. Validamos que el usuario no pueda tener más de 3 dígitos. Creamos un GoTo, no sé si ustedes lo han trabajado, pero lo que hace uno es un salto de línea. Si está ahí, pues para que no nos siga el código de abajo, ahí lo intersectamos y lo enviamos directamente a donde queremos que vaya. O sea que salta de ahí donde dice sigue y entonces el sistema busca donde dice sigue y ahí continúa para poder saltarse el código que hay entre el GoTo y donde dice sigue. El GoTo, pues la traducción es ir a donde dice sigue. Para eso se utiliza y se utiliza mucho en programación. Damos un if. Estamos creando una validación ahí. La validación es que si es mayor a 99, traiga el script también. La alerta. Empiezo esta parte del aplicativo por la parte de las validaciones, ¿sí? Porque empiezo por los primeros botones. El primer botón de la pantalla es buscar. Ahora, después de que se vayan adicionando los números a las listas, después creamos cómo poder eliminar de esas listas. Y de último, colocamos cómo poder grabar el cliente, o sea, guardar la información ya con los números. Por eso empezamos de esta forma. Creamos otros if. Llamamos el método extraer datos.
número de puestos. Ahora vamos a interceptar para que verifique dentro de la tabla si ya fue guardado ese número, si ya fue vendido. De esta forma es que lo vamos a validar. Entonces para eso utilizamos el extraer, para que vaya y consulte en la tabla si el número que está metiendo el usuario ya existe dentro de la tabla. Si sí existe, entonces trae la alerta de que ya existe, entonces por ende no se va a poder vender. Pero si no existe, se va a poder grabar. Verificamos los ID. El ID que le estamos pasando es el que extraemos arriba. Le pasamos al campo de puesto el text box y el número. Para que se pueda verificar. Creamos un form. Ese es para que pueda recorrer todos los números que estén puestos en la lista. Él lo que hace es recorrerlo cada uno en la lista y salta el segundo y el tercero para ir verificando. La alerta. Ponemos el ir a o el botón sigue.
le vamos a adicionar el número. Como pueden ver, él hace el ciclo, y una vez que haga el ciclo, él verifica si está en la base de datos. Si está en la base de datos, lo saca de ahí. Como no está en la base de datos, entonces empieza a adicionarlo a la lista. Por eso es donde dice lista de puestos 5.ítem add. Ahí en este momento está adicionándolo. Colocamos la otra validación. De pronto algunos pensarán que es muy tedioso todo esto de la codificación, pero no, uno a medida que vas trabajando te vas acostumbrando a manejar todo esto. Entonces ya en tu memoria vas guardando toda esta información para poder trabajar. Ahora vamos a codificar el botón de eliminar. Esto no elimina los registros, lo que hace es eliminar solamente los números que estén en la lista, nada más. Todavía no hemos guardado en la base de datos. Creamos un for por si queremos eliminar uno o dos registros. Coloco el detalle. Ahora sí vamos a escribir en la base de datos. Como les expliqué, empezamos por el primer botón que era buscar, ahora vamos por el de eliminar y ahora vamos por el de agregar el cliente, porque ya hizo todas las validaciones de que los números no existan, ya se corrigió todo. Ahora sí vamos a guardar en la base de datos con los números que eligió el cliente. Colocamos una vez más una validación. Intercambiamos el título de la validación. Estamos validando que realmente hayan números para poder guardar en la base, para no guardar campos vacíos. Creamos otro ir a. Le pasamos el foco al campo de números por si hay algún error, entonces regresar otra vez al campo de números para que nuevamente usted pueda volver a digitar y regrese otra vez al campo de números. Creamos una variable de hora. Es muy importante este código que estamos creando. ¿Por qué es importante? Porque si este programa, si va a trabajar local en nuestro país, pues va a coger la configuración del portátil o el desktop que estemos trabajando. Pero una vez que lo subamos a un servidor,
un hosting va a tomar la fecha y la hora de en donde está puesto el hosting. Regularmente uno trabaja o hosting que estén en España o hosting que sean estadounidenses. Entonces va a tener una diferencia de horario y se puede presentar errores en tu programación. O va a tener una diferencia entre fechas según a la hora que se esté trabajando. Entonces por eso es importante tener ese código. Y uno con ese código estamos especificando que es código del Pacífico. Porque en este momento estamos en Colombia. Si estamos en Colombia, entonces toma la hora de Colombia. Si estuviéramos en otro país, pues entonces tocaba editar esa información y colocarlo la del país en donde se encuentren. Hacemos la extracción del ID de usuario. Entonces el sistema lo que va a buscar ahorita es cuál es el usuario que está conectado, el que va a meter el puesto, y entonces le va a escribir en la base de datos el ID. Traemos la información de la sección. Hacemos la conversión a un entero de 32. Ahora extraemos el ID del vendedor. Recuerde, este ID lo vamos a encontrar dentro de la tabla de vendedores. Es muy diferente el ID del usuario del vendedor. El usuario, ¿qué significa? Usuario del programa, de la aplicación cuando entra. Pero el ID del vendedor es muy diferente. Ese ID. Extraemos nuevamente el ID de la rifa. Es muy necesario a veces traer eso. De pronto se llegan a preguntar por qué si ya lo habíamos extraído arriba, lo vamos a volver a hacer aquí. Pero no, mire que cuando lo extrae lo estoy utilizando en procedimientos protegidos. Entonces no se va a compartir la información de las variables. Entonces toca extraerla nuevamente para poderla utilizar. Vamos a crear un resultado. Vamos a utilizar esta función, es una función del Visual Studio en C#. Eso es para reemplazar de un string cualquier carácter que nosotros queramos extraerlo de ahí o reemplazarlo por algo más. Se preguntarán por qué estoy haciendo esto. Entonces es para poder identificar el registro de cada uno de los números. Entonces en ese registro va a tener la hora,
va a tener el ID del vendedor y el ID del de la rifa. Entonces todo el tiempo cada registro va a tener un número único, con el cual se puede identificar en cada tabla. Ahí lo pongo en el comentario para que creo un método. La P significa puestos. Ahora más tarde le intercambiamos el nombre para que sea más entendible. Y HO sería la hora. Creamos internamente el código otra vez para que esta vez nos traiga la fecha. Le intercambiamos cómo necesitamos recibir esa fecha. Eliminamos el formato y lo intercambiamos por fecha. Año, mes, día. Lo recibimos como string, como una cadena de texto. Lo mismo hacemos con la hora. Esto es para poder manipular los datos más fácil. Declaramos una variable doble, es para guardar el porcentaje de ganancia, el porcentaje que tiene el vendedor. Le damos una string de texto llamado nom, que es el que va a tener el nombre de la persona que está comprando los puestos. Una variable de teléfono que va a guardar el teléfono, como dice, y extraemos una que dice valor. Ese valor es el que nos va a guardar el valor de la boleta, el valor que trae en el momento que se hizo la rifa. En la pantalla de rifa ya lo habíamos elaborado. Cada rifa tiene un valor, el valor de 2.000, 1.000 pesos, bueno, el valor que le quieran poner de la rifa. Asignamos a las variables cada uno de los campos que la van a llenar. Con esto identificamos cuál es el ID del administrador. Ese ID del administrador es el encargado o el que emitió ese vendedor. En este caso puede que hayan varios administradores y cada uno tenga su cuadrilla de vendedores. Entonces solamente identifica cuál es
administrador que le pertenece a ese vendedor. Ahora modificamos en ese método de extraer que ahí tiene ID y debe ser ID admon. Extraemos el porcentaje que tiene el vendedor para saber por cuánto se pactó cada una de las ventas de los números que él venda, a qué precio se le debe pagar. Convertirlo a doble. Vamos a crear la fórmula. Extraer primero el valor de la boleta de la rifa. Creamos la fórmula ya. Porcentaje es igual al valor por el mismo por porcentaje dividido entre 100. Y nos da el valor que gana cada vendedor. Ven, primero alistamos toda la información que se va a guardar dentro de la base de datos. Después de que ya tenemos todas las variables listas, no hacemos sino pasarlas en el guardar. En el método guardar es el encargado de almacenar toda la información que tenemos aquí alistando. Ya invocamos el método guardar, creamos el insert, puestos, y empezamos a concatenarle los datos. Campo versus textbox. Traemos todos los campos. Empezamos a ponerle las variables que ya fuimos llenando. Recuerden, de esta misma forma es que ustedes pueden aprender a
haciendo los ejemplos, verificando toda esta información. De esta forma que manipulamos todos estos datos, ustedes pueden hacer sus propios programas, sus propios proyectos. Con este programa la gente puede ser independiente, puede montar un negocio de rifas, puede tener sus propios vendedores. Vamos utilizando cada una de las variables que ya llenamos anteriormente. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, darle like a estos videos para poder seguir con la enseñanza. Veamos el formato en que vamos a guardar la información. Ahí utilizamos el método mayúscula, el que ya habíamos explicado en capítulos anteriores, en el de controles. Eso con el fin de que la base de datos se pueda guardar la información que se necesita con la primera en mayúscula, la primera letra, el primer carácter de cada una de las palabras o de los nombres que vamos a guardar se puede guardar en mayúscula. Verificamos que nos hace falta y nos hace falta corregir la fecha que nos está dando error. Verificamos los campos que nos hacen falta para poder concatenar la información. Esa P es la que tenemos ahí. Para que sea mejor, cambiémosle por puesto. Puesto es el que va a asignar el número. Para corregir ese error solamente es intercambiar la variable que la tenemos en texto para colocarla por un datetime y hacerle la conversión.
cogemos el nombre de ese método y lo vamos a pasar dentro de un ciclo for. Nuevamente, ese ciclo es el que va a chequear cuando los números, los va a ir guardando, asignándole el nombre del que lo compró, del cliente. Cuenta cuántos registros tiene y los guarda. Y le concatenamos la información. Así hace el recorrido dentro del listado. Y a medida que hace el recorrido, de una vez lo va guardando en la base de datos. Puede que haya formas diferentes en que se puede hacer. Esta es la forma que he creado yo. Hay algunas variables que aparecen como si no las estuviéramos usando. Entonces, lo que hacemos es inicializarlas. Verificamos un error que tenemos. Listo. Hacemos la prueba. Nos logueamos. Antes de eso debemos hacer algo. Tenemos que crear un vendedor porque no tenemos el vendedor. Y recuerde que el vendedor es el encargado de hacer los números, no el administrador. Entonces hay que crear un registro para vendedores. Recuerde que en videos anteriores nosotros utilizábamos, cuando íbamos a guardar la información, hemos colocado un número fijo, ese 1 en este caso. En este caso ya, en este momento ya el 1 lo vamos a intercambiar. Ya no es por el 1, sino que realmente por el ID del usuario que va a crear el vendedor. En este caso va a ser un administrador, entonces ahora hay que traer la consulta o mandar a extraer la información del que está entrando al programa. Noten que cada vez que empezamos a programar lo vamos cerrando ya el programa, lo vamos cerrando, ya empieza uno por el login, lo va cerrando, colocando las validaciones para que todos los usuarios no vean las pantallas, sino que vean algunas partes de las pantallas, para que se vaya tomando la información de qué usuario entró. Todas esas cosas van cerrando el programa, hasta que al final queda con todas las validaciones como debe ser y totalmente cerrado. En todos los programas funciona igual. Todos los que tú hagas, aplicativos web o aplicativos que hagas en Windows, todos funcionan con el mismo sistema. Se van cerrando hasta que al final terminas de programar y totalmente cerrado y funcional. Pegamos ese método que está ahí para extraer la información y ya traemos la información del usuario, como lo pueden ver.
Creamos el entero y ya se extrae la información del usuario. Podemos intercambiar todos esos numeritos que habíamos puesto pendientes, ahora los ponemos como deben ser. Lleno el comentario. Dando la explicación del por qué. Hacemos la prueba. Guardamos el vendedor 1. Recuerda, estamos guardando primero en el usuario. Le creamos la clave 1, lo colocamos activo. Notarán que no es administrador. Hacemos algunas modificaciones que tenemos pendientes. Tenemos el vendedor. Ahora sí vamos a crear en la tabla vendedores vendedor 1. Lo creamos nuevamente con el mismo nombre, pues para poder identificar, para que les sea más fácil saber qué es lo que estamos haciendo. Lo seleccionamos de la lista de qué usuario le pertenece. El vendedor 1 entró como usuario vendedor 1 y se guardó en vendedores como vendedor 1. En esta parte del programa nos toca hacer muchas pruebas. Mire que entramos ahorita como vendedor, ya no entramos como Luchosoft, sino como vendedor, para poder ir metiendo toda la información. Eso hay que corregirlo, validando los datos que no permitan duplicados. Retiramos un registro, creamos los números, asignamos quién es el dueño de la lotería, colocamos el teléfono y agregamos el cliente. Verificamos, tenemos un error. Vamos a ver en dónde lo encontramos. Ahí está. ID administrador. Ese era. Volvemos a ejecutar. A veces hay cosas que se nos pasan, pero esto es lo bueno que tiene el visualstudio.net. Te ayuda a encontrar los errores. Encuentras los errores en línea
pues rinde más en la depurada. Acá tenemos vendedor 1, como lo pueden ver. Hacemos la prueba. Todavía tengo un error. Vamos a verificar dónde está el error. Vemos el SQL. No hay problema con la columna hora. Ahí nos dice en la ayuda de Visual Studio, en la columna hora. Vamos otra vez, verificamos la columna hora. Hacemos OR y nosotros le colocamos OR y es O. Le damos un método de limpiar. Limpiamos la lista, limpiamos el nombre y el teléfono. Lo invocamos en esa parte del código. Recuerden que lo que hacemos aquí solamente guarda en la lista. Hasta que no demos el nombre y toda la información, le digamos agregar cliente, no entra a la base de datos. Ya pudo haberlo guardado. Vamos a ver, vamos a refrescar la información de la base de datos. Ahí ya tenemos los números. Ya se guardó con información de los números, la fecha, la hora. Tenemos toda esta información. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, denle un like. Los espero para el próximo capítulo. Gracias.